Otra de las operaciones que es bien importante en programación es la operación de asignación. Recordemos que las variables como las vamos a trabajar son espacios en memoria que guardan algún valor. Por ejemplo, si definimos una variable del tipo entero, lo que se hace es guardar en la memoria del computador un espacio donde podemos guardar valores de tipo entero. En este caso, valores de 4 bytes. Si nosotros guardamos una variable del tipo real, será una posición en memoria que tiene un espacio de 8 bytes para guardar un real. Esta operación de asignación lo que nos va a permitir es cambiar esos valores que están en esas posiciones en memoria. La primera operación, porque hay muchísimas, y aquí en este curso solamente vamos a mencionar unas que son las más usadas en C++, que también existen en otros lenguajes de programación, son la asignación pura. Lo que hace es coger el valor que le pongamos y guardarlo en la posición de memoria referenciada por la variable. En particular, si nosotros cogemos esta variable, por decir algo, la variable pi, y les hacemos igual este valor será almacenado en la posición de memoria que está siendo referenciada por la variable pi. Nosotros podríamos cambiar ese valor con el tiempo, pero como nosotros sabemos en matemáticas, pi es una constante. Este tipo de variables que no van a cambiar con el tiempo las vamos a llamar constantes. Si es una variable que cambia con el tiempo, la llamamos variable. La operación más igual. ¿Qué es lo que hace la operación más igual? Coge el valor que esté siendo referenciado por la variable y le suma el valor que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, si hacemos este x más igual 2, lo que estamos diciendo es que lo que tenga x, por ejemplo, si tuviera un valor de 5, le va a sumar ese valor de 2 y lo va a guardar en la posición de memoria que tiene referencia a x, es decir, al final x va a tomar el valor de 7. Es como si hiciéramos esta expresión. Después de que se haga esta suma, x más 2, con el valor que traiga x, por ejemplo, si fuera 5, sumaría 5 más 2, volvería a 7, y ese valor 7 lo guardaría en la posición de variable x. Por eso es importante recordar que las variables en programación no se comportan de la misma manera como se comportan en matemáticas. Cuando en matemáticas tenemos una variable, lo que pasa es que no sabemos su valor, pero apenas encontramos el valor, la variable se queda con ese valor. En programación las variables cambian con el tiempo. Entonces nos toca tener en cuenta que lo que esté al lado derecho de la expresión toma los valores que tenga en ese momento las variables. Hace el cálculo, computa todo y al final ese valor que se computa lo guarda en la variable x. Es decir, x cambia para el siguiente instante de tiempo, va a cambiar con el nuevo valor que va a tomar. La operación menos igual es muy parecida a más igual, lo que va a hacer es coger el valor que tenía la variable y le resta este 2. Por ejemplo, si la variable hubiera sido 5, si hubiera tenido el valor de 5 y le hacemos menos igual 2, va a ser 5 menos 2, nos va a devolver 3 y ese valor de 3 se va a guardar en la variable x. Es como si hiciéramos esta expresión. El valor por igual, de la misma manera, lo que va a hacer es multiplicar el valor que tengamos en la variable por ese valor 2, en este caso. Pero aquí podríamos poner cualquier expresión, podríamos poner una cosa bien compleja que nos dé un valor y ese valor sería multiplicado por lo que tenga la variable x en ese momento. Si la variable x en este momento tiene el valor de 5, lo que va a terminar guardando es 5 por 2, 10. Entonces aquí estaría esta expresión, sería equivalente a esta. Dividido igual, exactamente igual a lo que hace la operación multiplicación, sino que aquí se hace la división, teniendo las mismas restricciones que se hacen cuando estamos haciendo división de enteros, que solamente se puede dividir un entero por un entero, entonces va a ser la división de enteros, no va a ser la división de reales, si es un real dividido por un entero, pues va a dar un real, no podemos dividir por 0, lo que hace es coger el valor que tenga x y dividirlo por el valor que tengamos al lado derecho de la igualdad, del dividido igual, y eso lo guarda otra vez en x. Es como si hiciéramos, en este caso, x dividido igual 2, es como si hiciéramos primero a x dividirlo por 2 y el resultado guardarlo en x. Recordemos que no se puede dividir por 0. La operación porcentaje igual, pues calcula el residuo de la división, es decir, coge el valor que tenga la variable, le calcula el módulo con respecto al valor que tengamos al lado derecho del igual, y ese valor que es el residuo lo guarda en la variable. Es como si hiciéramos esta expresión. Si aquí hacemos x módulo igual 2, es como si calculáramos el módulo de x con respecto a lo que teníamos almacenado en x, y después de aplicarle el módulo, calcular el residuo de la división, ese residuo lo guardamos en x.
Si por ejemplo x vale 5, 5 módulo 2 nos da 1 y ese 1 lo guardo